Vivo Deporte. Lapi Laboratorio. Nos interesa tu salud. Nos interesa tu futuro. Presenta. Entrevista. Está con nosotros Viridiana Luna. Ella es médico y colabora en Lapi Laboratorio como experto en salud empresarial. Nos va a platicar de la diabetes para que hagamos conciencia de esta enfermedad que tanto nos aqueja en nuestro país. Viridiana nos va a explicar qué es la diabetes, qué la causa, los tipos que existen. Además nos dirá la realidad de esta enfermedad en México y nos hablará de qué podemos hacer para evitarla o reducir el daño que puede generarnos. ¿Cómo estás, Viridiana? Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por acompañarnos en Vivo Deporte, un tema súper interesante y la verdad es que es una realidad la diabetes en México. Para empezar, y para que nos quede claro a todos, dinos qué es la diabetes. Sí, bueno, es claro que es un tema muy importante, a pesar de que se han hecho muchos esfuerzos por tratar de crear conciencia para reducir todos los daños que produce esta enfermedad. Sin embargo, hay muchas dudas, ¿no?, de qué es la diabetes. Pero bueno, para empezar, ¿qué es la diabetes? Es una enfermedad crónico-degenerativa. ¿A qué nos referimos con crónico? Es decir, que dura más de 6 meses esta enfermedad. Y degenerativa es porque va mermando las funciones de nuestro cuerpo. Claro, siempre y cuando pues no nos cuidemos de manera adecuada. Ok. Entonces, esta enfermedad, lo que pasa en esta enfermedad, se elevan los niveles de glucosa en la sangre. Pueden ser diversas las causas por las que se eleven estos niveles de glucosa. Glucosa es el azúcar. El azúcar, exactamente. El azúcar en la sangre, que el azúcar en la sangre es lo que nos va a proporcionar la energía para realizar nuestras actividades día con día. O sea, desde caminar hasta un deportista que corre un maratón consume azúcar. Exactamente. Un deportista, por ejemplo, la glucosa en la sangre es su principal fuente de energía. Una vez que se acaban, digamos, sus reservas de glucosa, va a empezar a consumir grasa del cuerpo para seguir obteniendo energía y seguir realizando la actividad física. Ok, y sabemos que hay tipos de diabetes. Existen 2 tipos de diabetes. En realidad son 3 tipos. Diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 y la diabetes gestacional. La diabetes tipo 1 es la comparación con el carrito de súper. Imaginemos que la insulina, que es lo que se encarga de distribuir el azúcar en el cuerpo para que se metabolice y obtengamos esa energía, imaginemos que esa insulina es como un carrito de súper. Entonces, ¿la insulina es una hormona? Es una hormona, okay, exactamente, que se produce en el páncreas, en unas células del páncreas. Entonces, este carrito de súper, supongamos que no existe en la diabetes tipo 1. No hay. En este carrito de súper es en donde vamos a echar ese azúcar para que se distribuya al cuerpo. Entonces, en la tipo 1 no existe, no hay insulina. Este carrito de súper. Por algún motivo, nuestro cuerpo ataca a esas células del páncreas que van a producir la insulina y no se va a producir, no se va a generar. Entonces, el azúcar no se va a distribuir en el cuerpo, por lo tanto, se va a acumular en la sangre. Y esto, pues bueno, es muy dañino. Es por eso que los que tienen diabetes tipo 1 son insulinodependientes, tienen que estarse inyectando insulina, okay, o ese carrito de súper, ¿no? La diabetes tipo 2, imaginemos que a este carrito de súper le faltan dos llantas. Entonces sí se produce esa insulina, pero es de mala calidad. Entonces no se va a distribuir o no se va a metabolizar en el cuerpo de manera adecuada. Y es por eso que necesitamos de los medicamentos. No todos los diabéticos tipo 2 requieren de insulina. O sea, para necesitar un medicamento para metabolizar el azúcar, exactamente, la glucosa, así es. Y pues bueno, la diabetes gestacional se da durante el embarazo. También es muy importante llevar cuidados en la alimentación durante el embarazo, y también está relacionado con situaciones autoinmunes. Ok. ¿La diabetes es hereditaria o se adquiere? Por ejemplo, en la diabetes tipo 1 no es que se adquiera, no es como una enfermedad, como un catarro, como una gripe, pero repito, en la tipo 1 algo pasa en el cuerpo que solito va a atacar a estas células del páncreas. La tipo 2 es hereditaria. Ok. La 1 no es hereditario. No es hereditario, sin embargo, una enfermedad autoinmune sí se puede heredar, pero no hay una causa específica
por la que se pueda dar una diabetes tipo 1. Ok. Sin embargo, es poca la población que llega a presentar la diabetes tipo 1, pero pues lo hay. Es también a lo que llamamos diabetes infantil, porque se genera en poblaciones jóvenes. Sin embargo, también hay que tomar las medidas necesarias. ¿Y la tipo 2, esa sí es hereditaria? Esa sí es hereditaria. Esto está muy relacionado con factores de riesgo. ¿Qué son los factores de riesgo? Es el conjunto de situaciones que nos va a provocar o nos va a llevar a que se lleve a cabo una enfermedad. Por ejemplo, en el caso de la diabetes tipo 2, uno de los factores de riesgo es la herencia. Abuelos o padres que sean diabéticos, pues el riesgo de que los hijos sean diabéticos es muy elevado. También está muy relacionado, otro factor de riesgo es el sobrepeso, la obesidad, el sedentarismo, el consumo de alimentos con elevados carbohidratos, por ejemplo, el consumo de muchos azúcares como los refrescos, está muy relacionado con la diabetes. Ok, y eso además, si de por sí ya traemos una carga genética, si abusamos de estos alimentos y no hacemos ejercicio, es más fácil que se dispare. Exactamente, estos son los factores de riesgo. Una persona que papá o mamá o ambos es diabético y es una persona que a lo mejor se dedica a estar en oficina todo el día y para despertarse en la oficina se la pasa tomando refresco, pues es una persona que seguramente va a tener diabetes. Perfecto, pues qué interesante, muy ilustrativo y educativo esta conversación con Viridiana Luna. Ella es médico y trabaja en LAPI Laboratorio. Estamos platicando de diabetes, vamos a ir a un corte. Estamos en Vivo Deporte, W Deportes. Vivo Deporte. Seguimos en Vivo Deporte, estamos platicando con Viridiana Luna. Ella es médico y colabora en LAPI Laboratorio como experto en salud empresarial y estamos hablando de la diabetes, sus consecuencias y qué podemos hacer para combatirla. Oye, Viridiana, ¿qué consecuencias trae para la salud de la gente padecer diabetes? Las consecuencias son muchas, desde alteración en la vista, alteración en sistema nervioso, en la circulación, porque el azúcar elevada en sangre se hacen como si fuera cristalitos. Entonces esto va a impedir que se lleve a cabo una buena circulación. Entonces se ven afectados los pequeños vasitos sanguíneos. Es por eso que, por ejemplo, un diabético que no lleva una buena alimentación, un buen tratamiento, y si se corta a lo mejor mal una uña, de ahí puede generarse una gangrena y hasta amputar parte de la pierna, porque no hay una adecuada circulación. Entonces esto va a impedir que se sane de manera de manera adecuada. Sí, la natural. zona que se lesionó, y pues bueno, las consecuencias son mucho más grandes. Aparte que la diabetes, el azúcar elevada en sangre es rico para que se produzcan bacterias, entonces es muy fácil que se infecten, porque pues va a ser un caldo para un festín, ¿no? Para las bacterias. Entonces se infecta muy rápido, tarda mucho más tiempo en sanar, y es por eso que ocurre este tipo de lesiones. También en ojos, por lo mismo de la circulación, disminuye la vista, y en sistema nervioso. Los diabéticos que no llevan un adecuado tratamiento tienen muchísimo dolor en la piel, en las piernas, se quejan mucho de estas molestias. Ok, pues sí, es una serie de situaciones y de problemas generados en la salud y en el cuerpo humano, ¿no? Por este exceso de azúcar en sangre. Exactamente, sin considerar que generalmente la diabetes va acompañado de hipertensión y de daño renal. Sí, no, es un problemón, y bueno, hay que hacer mucha conciencia para no padecerla. Y platícanos, ¿cuál es la realidad de la diabetes en México, dado nuestros ya conocidos hábitos de alimenticios y de sedentarismo, que no son los más adecuados? Es correcto. Sí, en México, hablar de diabetes en México es hablar de obesidad. Como lo comentábamos, el sobrepeso, la obesidad, es uno de los factores de riesgo más importantes en diabetes, aunque cabe aclarar que no siempre ser delgado significa ser sano.
Porque cuántas veces no nos encontramos a la persona que nos dice, es que yo me puedo comer 20 tacos y 3 refrescos y veme, estoy en mi peso ideal, pero le tomas una muestra de sangre y sus niveles de glucosa, colesterol, triglicéridos están elevadísimos. Tiene muchísimo que ver con la alimentación. Entonces, en México estamos en el primer lugar en obesidad y sobrepeso infantil. Entonces, desde niños vamos generando estos factores de riesgo para ser de adultos unos diabéticos, ¿no? O tener otro tipo de enfermedades. ¿Qué porcentaje de los niños padecen obesidad? En México, 4 de 10 niños tienen sobrepeso u obesidad. Es un número altísimo. Es un número altísimo y considerando que cada vez los niños realizan menos actividad física, pues bueno, ya se convierte en un problema de salud ¿Los pública, adultos, definitivo. tienes el porcentaje de los adultos? ¿Qué porcentaje padece de sobrepeso y obesidad? Cerca del 70% de los adultos en México tienen sobrepeso u obesidad. Sí, también es altísimo. Ocupamos el primer lugar a nivel mundial en obesidad. Entonces, esto va muy relacionado y muy de la mano con la diabetes, que también es un problema de salud pública. Estamos hablando de que en México existen 12 millones de diabéticos. Sí, no, entonces, es una enfermedad que se puede prevenir con una buena alimentación desde niños o si vemos que nuestros familiares tienen esta enfermedad y sin embargo, desafortunadamente en México no se lleva a cabo la prevención. Y justo eso es lo que quería preguntarte. ¿Qué está en manos para evitar o tratar la diabetes? No sé si la tipo 1 entonces para evitarla no podemos hacer nada porque es algo que genera el propio cuerpo, pero la diabetes tipo 2 sí podemos evitarla. Es una enfermedad que se puede prevenir, por supuesto. ¿Cómo lo podemos prevenir? Tomando en cuenta estos factores de riesgo. Si mamá o papá o abuelos fueron diabéticos, repito, el sobrepeso, el hacer ejercicio de manera constante, por lo menos 2-3 veces a la semana, realizar con 20 minutos, media hora de ejercicio que se puede realizar, ya ni siquiera es como ir al gimnasio, ¿no? Con una caminata que se realice, la glucosa es la principal fuente de energía para realizar una actividad física. A nosotros al hacer ejercicio se va a consumir, se va a metabolizar esta glucosa. Entonces, si alguien ya tiene acumulado el azúcar en sangre o la glucosa en sangre, al hacer ejercicio van a bajar estos niveles. Okay. Ahí es donde está el punto clave de que el ejercicio, uno, nos va a permitir, consumir, metabolizar la glucosa. También no llegar a niveles de sobrepeso y de obesidad, que son los que disparan estos factores. Entonces, bien importante hacer ejercicio. También de la manera que lo podemos controlar, comidas no tan copiosas. En México estamos acostumbrados a comer hasta llenarnos. Entonces, esto no debería de ser así. Nuestro cuerpo debemos comer hasta sentirnos satisfechos, más no a sentirnos llenos a reventar. Sí. Esta es una de las maneras que podemos estarlo controlando y pues bueno, también de la manera que lo podemos controlar es que si ya tenemos antecedentes familiares, estarnos practicando exámenes de laboratorio de manera frecuente. ¿Cuáles son los alimentos rápidamente que tú consideras que son más precursores de desarrollar una diabetes? Algunos ejemplos. Definitivo, el refresco, pastas, pues, todo pan, todo lo que tenga carbohidratos. Muchas veces las personas confunden y dicen, pues es que yo no tomo azúcar, pero comen sopa diario. O se comen 2-3 platos de sopa y se comen 5 tortillas. Entonces todos estos alimentos que son altos en carbohidratos son los que van a hacer digamos dañinos en una persona. Repito, pastas, pan, tortilla, refresco. Ok, entonces esos son de los alimentos que hay que estar cuidando y cuando se padece de diabetes entonces son de los que se eliminan o se reducen. Son de los que se eliminan. Hay que cuidar muchísimo la dieta y el ejercicio. Es la base para un buen tratamiento en una persona con diabetes. ¿Y los alimentos que más sanos para evitar la diabetes, cuáles son? Verduras verdes, porque son antioxidantes. Y frutas, pues el resto de las frutas. Lo más recomendable es que en lugar de comerse, por ejemplo, un cóctel de frutas, de diversas frutas, coman solamente de una. Okay. Porque esto les va a ayudar. Igual, por ejemplo, si se van a comer un cóctel, evitar miel, evitar chantilly.
¿no? Porque creen que están desayunando sano porque se están comiendo su cóctel de frutas, pero con 3 litros de miel y su chantilly. Entonces ahí se están comiendo muchísimo azúcar. Y el comer de una sola fruta le va a ayudar al cuerpo a metabolizar esta azúcar, digamos, mucho más rápido y que no se acumule tanto en sangre. No es tan recomendable algunas frutas que también tienen... ¿Como cuáles? Tienen alto azúcar. Por ejemplo, el mango, por ejemplo, el melón, tienen un poco de más azúcar. Jugos, no, para nada. En una persona con diabetes, al momento de hacer el jugo, lo que se están tomando es azúcar. Ok, y ya para terminar, ¿qué podemos hacer para monitorear cuál es nuestro estado de salud con respecto al azúcar, la glucosa en sangre y nuestra predisposición para padecer diabetes? Existen diversos estudios, por ejemplo, lo más recomendable es que si ya hay antecedentes heredofamiliares de diabetes, se realicen una vez al año, que es medir los niveles de glucosa en sangre. Por ejemplo, en LAPI Laboratorio, ¿qué tienen de opciones? En LAPI tenemos 2 perfiles, que es el perfil diabetes tipo 1 y perfil diabetes tipo 2. El perfil diabetes tipo 1 va más orientado a la detección de diabetes. Estas pruebas consisten en glucosa, colesterol, triglicéridos, porque también tienden a elevarse en diabetes, hemoglobina glicosilada, que este parámetro es importante porque nos va a decir cómo se han manejado los niveles de glucosa en los últimos 3 meses. La glucosa nos va a decir en ese momento de la muestra en cuánto está el azúcar o la glucosa en sangre, pero la hemoglobina glicosilada nos va a dar un parámetro de cómo se ha manejado en los últimos 3 meses. Y eso va orientado más al diagnóstico. Y si ya está la enfermedad, también incluye pruebas para ver cómo está el riñón. Y el perfil diabetes tipo 2 es un poco más para el control. Contiene estas mismas pruebas y unas pruebas complementarias para hacer un diagnóstico y saber cómo está funcionando nuestro riñón y nuestro corazón. Ok, ¿y es un estudio con sangre? ¿O cómo se hace? Es un estudio que se realiza en sangre. Las indicaciones para realizar este estudio es que se acuda con un ayuno mínimo de 8 horas, máximo de 12 horas. Oye, Viridiana, y hablando de estos estudios que se hacen en LAPI, ¿qué podemos tomar como referencia de valores de azúcar en sangre para saber si estamos en riesgo o si ya padecemos diabetes? Lo que se debe de manejar de manera normal es de 80 hasta 100 de glucosa en sangre. Que es un valor que te da el estudio. Del de glucosa. Ok. A partir de 101 a 125 podemos considerar a una persona prediabética. Es decir, está en mayor riesgo de tener la enfermedad, sin embargo todavía puede ser controlable. Y a partir de 126 ya consideramos a una persona diabética. Pues qué interesante, y en LAPI tiene una serie de estudios también para el deportista. Sí, también incluye glucosa en sangre y también nos mide cómo está el corazón. En LAPI siempre buscamos tener perfiles que se adapten a las necesidades de cada una de las personas. Deportistas, mujeres, hombres, para cada tipo de personas tenemos un perfil Está buenísimo. ¿Dónde podemos encontrar más información de LAPI Laboratorio y estos perfiles de diabetes 1 y 2? Para que la gente lo tome en cuenta y se cheque. Lo pueden revisar en la página de Facebook de LAPI o en la página de internet lapi.com.mx. Cada mes tenemos promociones, tanto en paquetes como en estudios por separado. Entonces seguramente van a encontrar algún cupón, algún descuento. Perfecto, pues ya estaremos buscándote, Viridiana Luna, para que nos des más tips ya concretamente de ejercicios para prevenir la diabetes o ya viviendo con diabetes, qué ejercicios podemos hacer, y también que luego nos dé recomendaciones sobre temas de nutrición y diabetes. Perfecto, claro que sí. Pues mil gracias por acompañarnos, Viridiana Luna. Vamos a ir a un corte, regresando y vamos a platicarles de la próxima Spartan Race Ciudad de México en el bosque de la Jusco, y les contaremos de la nueva ruta del Maratón Ciudad de México 2019. Estamos en Vivo Deporte, W Deportes. Perfil diabético 1 y 2. Estudios diseñados para el diagnóstico y control de esta enfermedad. Conoce más en lapi.com.mx. Vivo Deporte.